Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre de bondad, Padre de amor, Señor Jesucristo, Espíritu Santo, Paráclito, te damos todo honor y toda gloria en esta mañana que nos regalas para unirnos en torno de tu santa palabra, porque nos das la vida, Señor, para profundizar en tus enseñanzas, porque conocerte a ti, como nos dices tú en el Evangelio, es la vida eterna. Te damos gracias, Señor mío, bendito Dios, que cada día nos regalas en el corazón ese fuego ardiente dentro de cada uno de nosotros para amarte, bendecirte, alabarte, y esas ganas inmensas que tenemos, Señor mío, de formarnos en tu santa palabra para caminar siempre rectamente y fielmente, bendiciendo tu santo nombre, Señor Jesús, nuestra Madre Santísima, la Reina del Cielo, a la purísima María, que ella ha sido esta profeta de estos últimos tiempos que ha venido a anunciarnos siempre la conversión, que nos ha venido a anunciar el amor de Dios y nos ha venido a anunciar también la urgencia que tenemos todos nosotros, cada uno de nosotros, de siempre volver nuestros ojos al Dios, de siempre enderezar nuestros caminos, de siempre buscar encender nuestra fe que muchas veces está apagada, que está haciéndose pequeña por las circunstancias de la vida. Y ella siempre viene a ponernos en el corazón. Hoy día le damos gracias al Señor porque nos permite conocer este libro del Apocalipsis, que como el mismo libro del Apocalipsis en el capítulo 1 dice: bienaventurados los que estudian, los que leen, los que profundizan en el libro del Apocalipsis, que sean bienaventurados. Y hoy nos sentimos así, bienaventurados por estudiar este libro que a veces puede ser misterioso por un lado y por otro lado también, si tenemos una fe un poco débil, puede ser incluso un poco chocante las cosas que anuncian, ¿no? Pero vamos a ver que todo esto que estamos viendo será para el triunfo glorioso de nuestro Dios y Señor, para la instauración de su santo reino aquí. Más bien tiene que ser como el propósito fue de este libro que se llama Revelación, el propósito de consuelo. Por eso es el gran amén de Dios, se le llama a este libro, porque aquí se cumplirá en este libro todo propósito de acabar con toda injusticia, maldad en este mundo y poner solamente todo lo que el Señor ha querido desde el inicio de la creación, darnos a cada uno de nosotros y heredar todas esas bondades de su corazón mismo. Entonces vamos a estudiar hoy día esta parte que un poco fuerte, que a veces uno que cuando quiere, no sé, transmitir la palabra de Dios, llegar a los demás con la palabra de Dios, a veces uno quiere como saltarse estas cosas con el propósito, mal propósito de pronto de no asustar, ¿no? Y no se trata de asustarse, se trata de profundizar, de ser maduros en la fe, de tomar las cosas como son, sin que nos permita eso alejarnos de Dios o tener confusión en el corazón. Entonces hoy vamos a ver estas señales cósmicas que vendrán antes de la segunda venida del Señor. Nos estamos ubicando esto en el tiempo de la tribulación, en el tiempo donde vendrá a reinar el anticristo, en ese tiempo donde Satanás estará suelto persiguiendo a los hijos de Dios. Toda persona que estudia las escrituras y se adentra en las escrituras y estudia a los profetas, va a encontrarse siempre con el concepto de tribulación, el concepto de sufrimiento, de prueba. Siempre se va a encontrar con ese concepto y nosotros tenemos que maduramente saber que aquí, como nos dice el Señor en el Evangelio, aquí en el mundo tendremos tribulación y esa tribulación podrá venir por dos causas. La una será por la persecución, por vivir nuestra fe verdaderamente. Persecución no solamente del enemigo, sino tal vez de personas que nos rodean, que están alejadas de la fe y que les molesta nuestra fe. Y ahí vendrá un sufrimiento, una tribulación que viene naturalmente, porque el mismo Señor dijo, que nos dijo también Él antes de ir a la cruz: ustedes serán perseguidos como yo fui perseguido, pero no teman. Dice, no teman, y eso es lo que debe quedar en nuestro corazón. No teman porque yo ya vencí al mundo. Ya, y nosotros nos amparamos en la victoria de Cristo, nos amparamos en eso que Él ya venció el mundo para nosotros caminar siendo luz en medio de las tinieblas en el mundo. La otra tribulación nos puede venir en cambio, no por vivir nuestra fe de manera justa, de manera santa,
mostrando la bondad de Dios en nuestros actos, mostrando el amor de Dios desde nuestro corazón a todas las personas que nos rodean, sino que tal vez vendrá por lo contrario, por no cumplir los mandamientos de Dios, por no seguir fielmente los caminos, por hacer un Dios a nuestra medida. Entonces ahí viene otro tipo de tribulación, otro tipo de castigo también, si podemos encontrar en esta palabra el sentido teológico, el sentido de fe, ¿no? Un castigo que viene a consecuencia de nuestros propios actos, ¿no? Entonces nosotros sabemos esto, nos encontramos en la palabra de Dios, pero a veces ahora, justamente en este tiempo, se ha alejado mucho el Dios verdadero, el Dios de la palabra de Dios, el Dios que se reveló a través de la palabra de Dios y que es interpretada esta palabra con la doctrina. Y tenemos un Dios que fue hecho según los preceptos, según las normas, según el mirar, el de este mundo de la ahora, ¿no? Y queremos solamente un Dios misericordioso, un Dios que no permite que nos pase nada, que vivamos como una burbujita, y ese Dios no existe, queridos y queridas hermanas. Por eso tenemos que nosotros aprender a conocer al Dios verdadero, al Dios que está en la palabra de Dios. Entonces vemos que nos dice claramente el Señor que en este mundo tendremos tribulación, por la una forma, por la otra forma, ¿no? Entonces nosotros tenemos tribulaciones de todo tipo, pero nosotros sabemos que esa tribulación tiene un sentido salvífico, un sentido que va a servirnos no solamente para nosotros, sino para el mundo entero, si ofrecemos y nos unimos con los sufrimientos y el sacrificio del mismo Señor. Nosotros sabemos por San Pablo que los creyentes en los últimos tiempos, antes de la venida del Señor, no pasarán por la ira de Dios. Una cosa, entonces, vamos a ver hoy, ¿qué es la ira de Dios? ¿No? ¿Qué es? Porque puede sonar, como digo, a una persona que está alejada del Dios bíblico, del Dios que él mismo, cómo se reveló, y se puede asustar con esto de la ira de Dios. Ya vamos a ver, vamos a pedirle o a pedir al Espíritu Santo con fuerza que venga, me ilumine para poder transmitir esto y no quede confusión en ninguno de nosotros, ¿no? Entonces, en los últimos tiempos, los creyentes no experimentarán la ira de Dios, como nos explica claramente San Pablo, pero sí pasaremos por tribulación, como nos dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver un poco la diferencia, qué significa, porque hoy nos toca justamente ver el sexto sello del Apocalipsis, que ya encontramos en el capítulo 6 del Apocalipsis. No, vamos a ver cómo en este sello hay unas manifestaciones, unas señales cósmicas que son, si nosotros profundizamos y conocemos la palabra de Dios nuevamente, sabremos que todas estas señales cósmicas no son cosas que nosotros nos debemos escandalizar o que nuestro corazón se debe apartar o alejar de Dios o decir Dios no puede ser así, Dios no hace esto. Vamos a alejarnos de todo eso y nosotros humildemente vamos a ponernos esta mañana en esa posición humilde de recibir lo que Dios quiere hacer, lo que Dios nos enseña y cómo Él se ha manifestado de múltiples formas en toda la historia de la salvación. Nosotros vemos cómo esa ira de Dios que vamos a explicar, que no tiene nada que ver con la ira humana, que hemos dicho en otras ocasiones, ¿no? Cómo se expresó esa ira de Dios, por ejemplo, en el diluvio, ¿no? En el diluvio lo que quiso el Señor es acabar con toda injusticia, con toda maldad. Vamos a ver entonces que estas señales cósmicas que vamos a ver el día de hoy, que van a traer la manifestación de lo que se llama teológicamente y anunciado por los profetas, como por ejemplo el profeta Isaías, el profeta Jeremías, Joel, Amós, Sofonías, el que se llama el día de la ira de Yahvé, el día del Señor, y tiene así algunos nombres hablando de cuándo se manifestará ya de manera, digamos, global, universal, esta ira de Dios y por qué vendrá esta ira de Dios. Pero cuando viene esa manifestación, toda manifestación que viene con estas señales cósmicas que vamos a leer en el Apocalipsis, tienen cierto significado que vamos a aprender el día de hoy. Entonces quiero primero entrar en nuestro texto, Apocalipsis 6, voy a leer desde el versículo 12
para entrar ya profundamente en este texto, y de ahí voy a tomar en donde en los profetas también se anunció esto que San Juan está viendo. Acordémonos que San Juan está en una visión. Veníamos de los 4 primeros sellos que eran producidos no por la ira de Dios. ¿Se acuerdan que decíamos que ahí no aparecía todavía la ira de Dios, sino los 4 jinetes del Apocalipsis? Veíamos que era esta persecución del instigador producido por Satanás, que perseguía a todos los creyentes, a todos los hijos de Dios. Y veíamos ya el 5.º sello, los mártires, que fue la última enseñanza pasada, los que ya derramaron su sangre y entregaron su vida, unieron su vida a la del Señor y subieron como un fuego encendido al cielo, y que en el cielo se pusieron en el altar del santuario celestial a clamar al Señor por justicia y venganza. ¿Se acuerdan? ¿No es cierto? Decíamos que justicia era que se acabe todo el mal en la tierra, y venganza era el perdón. Perdónales porque no saben lo que hacen. Ahora entramos en este 6.º sello que nos dicen: y seguí viendo. Cuando abrió el 6.º sello, se produjo un violento terremoto. Vamos a leer siempre en el sentido espiritual de lo que Dios quiere hacer. ¿Cuál es el propósito de Dios para este violento terremoto? No solamente fijarnos en esta parte, digamos, terrenal, humana, de que se va a mover la tierra y de las consecuencias que pueden tener, porque esas consecuencias que pueden tener solamente pueden ser destrucción, digamos, de la parte de las construcciones humanas, y también puede perecer esta carne que hemos dicho muchas veces que no es el propósito de Dios solamente preservar esto, sino salvar nuestra alma. Poniendo un poquito a un lado de que pueden darse estas cosas físicamente, vamos a centrarnos en el por qué quiere Dios, para qué quiere Dios, qué significa Dios cuando utiliza este lenguaje que siempre ha utilizado a lo largo de toda la Sagrada Escritura, este lenguaje que nos habla de su presencia. Estas son señales de la manifestación de nuestro Dios y Señor. El terremoto en la palabra de Dios tiene 2 implicaciones. Ya voy a leer aquí lo que dicen las exegetas. Dice, primero, cuando se habla de un terremoto, y aquí está hablando de un terremoto violento, imagínense lo que será, o sea, un terremoto muy fuerte, la primera implicación que va a tener es que nos va a decir Dios es que tiene alcance universal. Entonces no estamos hablando de algo, de un lugar, ¿no? Que muchas veces he oído que creen que son señales del fin, el terremoto fuerte que hubo acá, el terremoto fuerte que hubo acá. Estamos hablando cuando se habla en la palabra, según la palabra, aplicado aquí en el libro del Apocalipsis, tiene primero el que nos dice, nos quiere comunicar, es que tiene alcance universal, ¿ya? ¿Qué tiene alcance universal? Aquí tiene que ver la segunda implicación de lo que es un terremoto en la palabra de Dios. Y dice aquí que anuncia algo y Dios, ¿qué quiere hacer? Captar nuestra atención para decirnos ese algo. Y por eso viene este terremoto violento, que como vuelvo y repito, yo no soy profeta, y como los exegetas no se ponen de acuerdo si será físico o no será físico, yo no me meto en eso, posiblemente sea también físico, pero nos interesa, como digo, saber qué quiere Dios, qué dice Dios. Y entonces, ¿qué quiere Dios? Captar nuestra atención para decirnos algo que tiene alcance universal. Eso es lo que nos está diciendo ahorita en el Apocalipsis. Habrá un terremoto violento. Si nosotros solo leemos a la lectura, digamos, aquí de física, no vamos a comprender lo que Dios quiere hacer, lo que Dios nos quiere comunicar. Si Dios nos quiere comunicar algo, no será que nos quiere aniquilar con un terremoto violento en el mundo entero, ¿no? Nos quiere decir, nos quiere llamar la atención para comunicarnos algo. Eso es lo primerito que nosotros tenemos que saber en cuanto a lo que es un terremoto. Continúo en la palabra de Dios. Entonces se produjo un violento terremoto y el sol se puso negro como un paño de crin y la luna toda como sangre, ¿no? Entonces se volverá la luna roja, y aquí hemos visto que hay un fenómeno, ¿no? Que
hace que la luna en ciertas épocas, cada ciertos años, se ponga de color rojo. No se ocurre, y eso ha pasado muchos milenios. Aquí estamos alejándonos de todo eso que podría suceder. Terremotos, como digo, han sucedido muy grandes. Más o menos en el año 1500, alrededor 1500, hubo un terremoto tan grande que fue en 99 países. Y no fue el fin del mundo, no fue las señales de estas señales cósmicas que estamos hablando el día de hoy, que tiene ya, como decía en la parte primera de terremoto, carácter universal, ¿no? Universal, en todas partes. Entonces estamos viendo esto que ya no son estas que pueden haber, y hay muchos profetas ahora que están diciendo que ya mismo viene otra luna roja, y eso dicen cada año. Les invito a no escuchar, porque nosotros estamos viendo que este sexto sello es el sexto, ¿no? Primero vienen los 4 jinetes del Apocalipsis, vienen estos mártires, ahí vienen estas señales. Entonces, tenemos que tener un poco de ubicarnos, y también lo que nos explicaba el Señor en Mateo 24, que es ese apocalipsis del Señor que nos explica también cómo son las señales antes de su venida. Entonces, ¿qué dice? Sol se oscurecerá, la luna se volverá color rojo, y dice, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera suelta sus higos verdes al ser sacudida por un viento fuerte. Aquí dice las estrellas caerán del cielo, que caen sobre la tierra, ¿no? Yo no me inclino mucho, aunque yo no digo si sí o no, pero no me inclino mucho a tomarlo de manera literal. Esto tiene también simbología. Cuando las estrellas caen, que tienen esta luz que cae, después se desvanece, ¿no? Es que termina que la luz se opaca, que la luz se apaga, y es un poco lo que los padres de la iglesia nos invitan a interpretar de esa forma, no tanto de manera literal. Dice, y el cielo fue retirado como un libro que se enrolla. El cielo fue retirado como... Si nosotros tomáramos literalmente, podríamos caer en pavor espantoso, ¿no? Por eso estamos buscando el significado de estas cosas. ¿Qué nos quiere decir Dios? ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa esto? ¿Ya? Y dice, y todos los montes y las islas fueran removidas del asiento. Por eso, a todo esto, que es un mover del cosmos, del mundo, de las islas, del sol, de la luna, las estrellas, del cielo mismo, es un mover tan grande. Nosotros tenemos que saber que estas señales cósmicas también tienen 2 implicaciones, ¿ya? Y estas implicaciones representan algo, ¿ya? ¿Qué representan las señales cósmicas en la palabra de Dios? Esto que dice que se oscurecerá y que todas estas señales que estamos leyendo en el día de hoy, ¿ya? Primero, representan la aparición inminente de Dios. Eso es lo que representan, ¿ya? Puede haber, como digo, manifestaciones físicas, ¿no? Eso, lo más probable, y eso no digo yo, lo dice, por ejemplo, Orígenes, lo dice, por ejemplo, San Juan Crisóstomo, lo dice San Agustín, ¿ya? Nos dice, lo más probable es que sí vendrá una oscuridad sobre la tierra, como vino el día que Jesucristo murió en la cruz a las 3 de la tarde, nos dicen los evangelios, que el mundo entero fue envuelto en oscuridad, no solamente Jerusalén, el mundo entero. Entonces, muy posiblemente sí se haya una oscuridad física, pero que esa oscuridad física nos tiene que hablar a cada uno de nosotros que somos creyentes, seguidores de Cristo, que tenemos la valentía del evangelio, ¿no es cierto? Y que no tenemos las rodillas vacilantes, como nos dice Isaías, sino estamos bien parados en la fe. Vamos a ver en estas señales que, como digo, pueden ser físicas, ¿no? Esta oscuridad, lo más seguro es que será físico, ¿no? Todo esto nos tiene que hablar de que ya viene el Señor, de que ya mismo es inminente la venida del Señor, la manifestación del Señor. Nosotros vemos también en la palabra de Dios muchos ejemplos de estas señales, como por ejemplo cuando el Señor se aparecía a Moisés en el monte Sinaí, todo el monte temblaba, ¿no? Había ese terremoto, había sonido de trompeta, o sea, por eso los pobres israelitas temblaban de miedo, ¿no? Pero nosotros estamos ya estudiando, profundizando en la fe, y como les digo, tenemos que tener una fe madura de que no nos asuste esto de oír la ira de Dios, de estas señales cósmicas, sino encontrar lo que Dios
quiere comunicarnos en nuestro corazón, en nuestra alma, qué es lo que el Señor quiere construir en nuestro templo, que somos cada uno de nosotros. Entonces, la primera inminente aparición del Señor que va a mostrar su fuerza salvadora, eso es lo que va a hacer. Con estas señales cósmicas que nos anuncian la venida inminente, la aparición inminente, que viene el Señor con una fuerza salvadora, pues vendrán, esto dicen los exegetas también, vendrá entonces una gracias, hermanos y hermanas queridas, tremendas, inmensas con esta venida del Señor, anunciada por estas señales cósmicas, unas gracias ¿para qué? Para salvar a muchos, porque aquí nos dice más adelante, igual en Apocalipsis, está involucrado, como decíamos, todo el planeta, no solamente unos pocos, no solamente los creyentes, no solamente la persecución, sino el mundo entero. Para que el mundo entero escuche, acuérdense, terremoto significa quiero llamar tu atención para decirte algo importante. Vienen estas señales cósmicas, ¿no? La oscuridad, muy posiblemente, y ahí el Señor derrama gracias que no tenemos nosotros, no, ni la imaginación nos va a alcanzar, unas gracias maravillosas que el Señor derramará, no solamente para los que estén alejados de Él en tinieblas, sino para los mismos creyentes, queridos y queridas hermanas. Esto es lo que anuncian estas señales cósmicas. También representa, ¿no? Entonces, primero la venida inminente con una fuerza salvadora, con esta gracia maravillosa que se derrama en el mundo entero. Y segundo, representa también las señales cósmicas, la escucha, la respuesta de Dios a las oraciones. Acordemos que en el quinto sello nos hemos quedado que los mártires estaban en el santuario celestial rogando a Dios que haya justicia y que haya venganza, ¿no? Bíblicamente, como hemos explicado, ¿no? Había esa oración y aquí viene esta respuesta. Y la aparición de Dios siempre va precedida por estas señales cósmicas. También podemos ver un ejemplo en el profeta Elías, ¿no? Cuando sube al monte Horeb y dice, pasó el huracán y ahí no estaba Dios, venía una cantidad de señales, ¿no es cierto? Hasta que vino en la brisa suave el Señor y se manifestó así Elías. Así podemos ver muchas veces en el Antiguo Testamento. Por eso les decía que nosotros, católicos en general, tenemos que nosotros profundizar más en la palabra de Dios y buscar el lenguaje y los símbolos que Dios ha utilizado para revelarse Él a Él mismo. No, lo que nosotros conocemos de Dios es lo que Dios permite en su divina voluntad conocerle de Él mismo, lo que está revelado. ¿Cómo nos habla? Con nuestras palabras. Por eso utiliza la palabra ira, porque es una palabra que nosotros conocemos, una emoción que nosotros conocemos, sabiendo que en Él no hay nada de malo, en Él no hay nada. La ira es malo para el hombre, pero para Dios no es. Ya voy a entrar un poquito más en esto de la ira, ¿no? Entonces, ahí sí anotemos esto, que estas señales cósmicas y que Dios, yo estoy segura que al creyente, al fiel, al que se mantiene firme, al que busca las cosas de arriba, al que no busca las cosas de abajo ni realizarse en las cosas de abajo, el que vive en el reino de Cristo aquí en la tierra, el que está anhelando que Dios venga, que venga la nueva Jerusalén, que se acabe el mal. Estoy segura que el Señor en este tiempo de estas señales cósmicas dará la fortaleza, la sabiduría, la iluminación a sus hijos. Hará que ese pueblo, aunque esté pequeño numéricamente después de la tribulación de los 4 jinetes, no se permanezcan con fuerza, permanezcan con fe, con una fe que de pronto no hayamos visto en toda la historia de la creación, ¿no? Una fe grande, una fe inmensa. Tenemos que ver todas estas cosas nosotros con fe, con amor y, como decía al principio, con humildad de recibir esto y no rebelarnos, decir esto no puede ser de Dios, cuando nos está enseñando la misma Santa Iglesia, la palabra de Dios y los padres de la Iglesia. Tenemos que tomar estas cosas sabiendo que nuestra vida es eterna. No, como he dicho muchas veces, no se trata de no derramar nuestra sangre, porque no se trata de preservar este cuerpo, sino preservar nuestra alma, nuestro espíritu, para que algún día tengamos ese cuerpo glorioso, ese cuerpo transfigurado y hacer de aquí, vivir aquí en la tierra nueva, en un reino completamente lleno de la luz, del amor y del poder de Dios.
Miren qué hermoso, ahí estamos caminando. Esto es lo que nos anuncia todo esto. No nos quedemos, como digo, queridos hermanos, en ese sustito del terremoto, del violento, se oscurecerá, en esas cosas. No son cosas que nos hablan de la venida de Dios, de la manera inminente y como digo, de escuchar la respuesta de las oraciones. Continúa aquí en la palabra de Dios. Dice en el versículo 15. Dice, entonces nos quedamos en todas estas señales cósmicas fuertes, grandes que decía aquí, y que vamos a leer en qué parte del Antiguo Testamento nos habla ya en profecía de estas señales. Lo vamos a encontrar en algunos profetas. Solo quería leer hasta dónde, hasta quiénes alcanzan, ¿no? Dice en el versículo 15, y los reyes de la tierra, los magnates, los tribunos son los que tenían el puesto alto militar, ¿no? Un puesto alto militar, entonces está hablando aquí de los cúpulas militares, está hablando reyes, no solamente los reyes, como ya prácticamente han desaparecido los reyes en el mundo, aquí serían los presidentes, los gobernantes, está hablando aquí los magnates, los ricos, los poderosos, y aquí dice, y todos, esclavos o libres, ¿ya? Aquí está hablando de absolutamente cada persona del planeta, desde reyes hasta esclavos, o sea, todo tipo de personas, no hace diferenciación ni de dinero, ni de etnia, ni de país, ni de nada. Todos vamos a estar bajo esta ira de Dios, ¿ya? Y ¿qué decía San Pablo? Que hemos de ser perseverados de la ira de Dios. ¿En qué sentido, no? ¿En qué sentido? En ese sentido de que nosotros viviremos con fe, ¿no? Con fe si nos toca vivir ese tiempo, ¿no? Y dice aquí, se ocultaron, todos, se ocultaron en las cuevas y en las peñas de los montes. Eso también está el profeta Oseas en el capítulo 10, ¿no? Que dice, que me caiga encima la tierra, los montes, es cuando han visto cuando uno ha hecho algo malo, te quieren esconder. Es ese sentimiento, pero si no has hecho algo malo, no quieres esconderte, ¿sí o no? No quieres esconderte, ¿ya? Dice, y dicen a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y ocultadnos de la vista del que está sentado en el trono. Entonces aquí es clarísimo que se quieren ocultar de esa manifestación, señales cósmicas que nos invitan a saber que ya viene inminentemente, se manifiesta y todos dicen, escóndeme ¿de qué? Del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. ¿Qué nos habla de la ira? ¿No? Queremos hablar esto de la ira. Solamente quería entonces leer algunos textos del Antiguo Testamento donde hablan de estas señales cósmicas, cuando el Señor también, en Mateo capítulo 24, versículo 29, también nos habla y nos dice prácticamente con las mismas palabras que hemos leído aquí en Apocalipsis 6. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ya hemos visto los 4 jinetes y los mártires, dice, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las fuerzas de los cielos serán sacudidas. Aquí prácticamente, como digo, es casi lo mismo que dice en Apocalipsis. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y entonces se golpearán en el pecho todas las razas de la tierra, lo que hablaba ya aquí en Apocalipsis desmenuzado, aquí nomás, todas las razas aquí tiene que ver con la palabra nación en griego, tiene en el origen, en la etimología, tiene en su raíz la palabra etnia, nación, razas, lo que está hablando aquí el Señor, de todas las razas, de todas las naciones está diciendo, se golpearán el pecho y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo. Eso es lo que estamos aquí el Señor Jesús explicándonos en el Evangelio y San Juan en el capítulo 6 que estamos viendo en este momento. Habla de estas señales cósmicas que preceden a la inminente venida del Señor, la aparición del Señor, que tendrá primero una señal en el cielo, que los padres de la iglesia dicen que esa señal en el cielo del Hijo del Hombre, que dice aquí el Evangelio, es la cruz. Y por eso viene este oscurecimiento, esto que las estrellas caen, deja de dar la luz, el sol,
aunque nosotros tenemos en el profeta Isaías en el capítulo 30 la profecía de que en los últimos tiempos el sol dará la luz 7 veces más, pero ahí, ¿a qué se refiere ese oscurecimiento? Que dice el astro tendrá siete veces más la luz. El oscurecimiento, que será como un preludio, una cortina para mostrar este signo brillante inmenso en el cielo, donde todo el universo, terremoto universal, mensaje universal, verá, ¿no? Verá esa cruz que fue señal de contradicción para muchos y señal de derrota para otros, y una señal también para, lamentablemente, cristianos que no son verdaderos cristianos, una señal de sufrimiento que quieren quitarse de encima, cuando ese es el signo de la redención y el Señor nos invita a cargar la cruz, ¿no? Entonces todo esto está sucediendo en estos momentos que estamos viendo aquí, y cómo nosotros también, voy a leer también a un padre de la iglesia, cómo lo explica un poquito. Orígenes dice, mas dirá alguno, así como en el principio de los grandes fuegos se forman las tinieblas a causa de mucho humo, así también en el fin del mundo, por el fuego que se ha de encender, serán oscurecidas las grandes lumbreras. ¿Cuál es el fuego que se va a aparecer? El mismo Señor que viene envuelto en fuego, como nos dicen también las profecías de su segunda venida, y esta señal luminosa que aparecerá, que los padres de la iglesia, como digo, es para ellos la cruz del Señor, ¿no? Dices, languideciendo la luz de las estrellas, no pudiendo el restante cuerpo de las mismas remontarse como antes, cuando las levantaba la misma lumbre. Aquí, bueno, parece poesía, lindísimo como habla, es largo lo que él habla, y aquí también dice que todas estas manifestaciones de las, digamos, de estas señales cósmicas, hablan de el gozo por un lado, por eso se mueven, tiemblan, ¿no? Ahí todo, el cielo se enrolla, está hablando de una manifestación cósmica grandísima. Dice que es producto del gozo de que ya viene el Señor a poner nuevamente el orden en el cosmos entero, y para quitar esa maldad y todo eso que perjudica no solo al hombre, sino al cosmos entero. Entonces, por un lado, ese mover todas esas señales cósmicas es ese gozo, y por otro lado también es la conmoción de que viene esa ira de Dios, y esa ira de Dios que viene sobre la injusticia, sobre los malvados, sobre el mal, específicamente sobre Satanás, ¿no? Eso es lo que nos dice también Orígenes, ¿no? Rábano, otro importantísimo teólogo para estudiar las Sagradas Escrituras, dice, nada, sin embargo, nos impide entender que el sol y la luna con los demás astros han de ser despojados entonces por cierto tiempo de su luz, como consta en lo que pasó en el tiempo de la pasión que les habían contado, ¿no? Aquí les pongo, por ejemplo, Jeremías 4:23. Miré a la tierra y era un caos, a los cielos y faltaba su luz. Miré los montes y estaban temblando, todos los cerros trepitaban. ¿Ya? Está hablando lo mismo que acabamos de leer, tanto por el Señor Jesús en Mateo 24 como en el Apocalipsis 6, ¿no? Ezequiel 32:7. Velaré los cielos y oscureceré las estrellas, cubriré el sol de nubes y la luna no dará más su claridad. Está hablando, ya anunciando, como digo, en todo el Antiguo Testamento de estas señales cósmicas. En Isaías 13, del 9 al 10, dice, ya llega implacable el día de Yahvé, que es ese día que viene anunciado por estas señales cósmicas, el ardor de su ira para convertir la tierra en yermo y exterminar a los pecadores, cuando las estrellas del cielo y la constelación de Orión no alumbren ya, y esté oscurecido el sol en su salido y no brille la luz de la luna. Pasaré revista al orbe por su malicia, a los maldados por su culpa. Haré cesar la arrogancia
de los insolentes, humillaré la soberbia de los desmandados, ¿no? Aquí nos dice un poco el por qué viene esta ira de Dios, el por qué viene toda esta manifestación del Señor en su segunda venida. Acuérdense que viene después de los 4 jinetes, acuérdense la destrucción que viene con los 4 jinetes, ¿no? Esto es bien importante. Amós 8:9 dice: sucederá aquel día, oráculo del Señor Yahvé, aquel día, el día de Yahvé, el día de la ira del Señor, que yo haré ponerse el sol a mediodía y en plena luz del día cubriré la tierra de tinieblas. Pues parece ser anunciado por el profeta Amós que esta oscuridad será tan notoria porque vendrá sobre el mundo al mediodía, cuando esté al mediodía el sol, ¿no? También quería leer la exégesis del Apocalipsis 6:12, que nos dice que todas estas señales cósmicas acompañan en los profetas el día de Yahvé y son símbolo de la ira de Dios que se desencadena, ¿no? Estos símbolos, y que está, como dice en el exégesis de aquí de la Biblia de Jerusalén, anunciada en los profetas, como hemos estado leyendo, ¿no? Por ejemplo, Joel, también muy conocido dentro de esta profecía, dice: el sol, Joel 2:31, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y manifiesto del Señor, ¿no? Aquí vemos entonces, como decía, estas señales cósmicas que anuncian pues la venida del Señor, que nosotros estamos con el Señor, no debemos tener en el corazón ese temor como tendrán otros que hayan negado al Señor, como otros que no aceptaron su palabra ni su salvación, otros que no le conocen, otros que no le aman y que no sienten el amor de Dios por sus hijos. Entonces sí tiene que haber diferencia en cómo viven los unos a cómo viven los otros que tienen fe. Esto es importante que nosotros todos meditemos y que le pidamos al Señor que si nos tocara, que yo no sé, no creo, pero como digo, no soy profeta, pero a mí pareciera que falta, ¿no? Si nos tocara vivir con fe, vivir con la fuerza, que es tan grande la fuerza de la fe, tan grande que, como dice el Señor, puede mover montañas, ¿no? Que puede hacer de lo imposible posible. Eso tenemos que ver nosotros. Y Orígenes le da, aparte de este sentido visual, físico, le da un sentido espiritual, moral. Dice Orígenes: mas dirá alguno en un sentido moral que el sol que se ha de oscurecer es el diablo, ¿ya? ¿Y por qué le llama al sol diablo? Dice: ¿por qué? Porque siendo él tinieblas, es un simulador de ser verdadero sol, y es el sol que se oscurecerá. Entonces, todas esas cosas se tienen que conjugar, queridos hermanos, no solamente, como digo, la parte física, sino todo lo que Dios quiere hacer, todo lo que el Señor va a lograr, y toda esa manifestación de esta obra del mal de Satanás, que quiere brillar como que fuera el sol, se manifestará en estos últimos días con la venida del Señor, y quedará al descubierto toda obra del mal, todo plan del enemigo, quedará totalmente iluminado por la presencia de Dios. Qué bello, ¿no? Dice: mas la luna, que parece ser iluminada por este sol, es toda la sociedad de hombres perversos. Miren esta comparación tan linda que hace, ¿no? El sol oscurecido es el diablo que siendo él tiniebla quiere ser como sol, o se hace aparecer como sol, y la luna, que la luna, ustedes saben, no tiene luz propia, sino su luz recibe del sol. En esta comparación de Orígenes sería la sociedad, los hombres que le siguen al sol, ¿no? Esto es importante. Qué bonito, ¿no? Dice aquí: es toda la sociedad de hombres perversos que frecuentemente afirma tener luz y prometen darla. Confundida entonces con todos sus reprobados dogmas, perderá su claridad. Aquí estarán todas esas falsas profecías, aquí estarán todas esas herejías, todas esas falsas doctrinas que también están abundando hasta dentro de la misma Iglesia Católica, ¿no? Y le dice: brillará en cambio la luz de los justos, que es siempre indistinguible. ¿Qué se extinguirá entonces? La luz de todos esos falsos profetas, los falsos doctores, falsos sacerdotes, de falsos creyentes, de todos esos seguidores de las tinieblas.
se extinguirá su falsa luz, que ha confundido a muchos, pero siempre permanecerá la luz de los justos. Esto es como algo bien importante que nosotros tenemos que meditar. Entonces aquí estábamos viendo con todas estas señales cósmicas y todos estos anuncios del Antiguo Testamento, de los profetas, de nuestro Señor Jesucristo, saber ya qué es entonces la venida del Señor, la aparición inminente, la actuación de Dios, ya la respuesta de Dios a tantas personas que han sufrido sus oraciones. Y aquí viene esto que leíamos nosotros ya aquí en Apocalipsis 6, en el versículo 18, que hablaba de la ira del Cordero. Muchas personas que dicen que en el Antiguo Testamento era Dios de la ira y que en el Nuevo es el Dios del amor. No saben que en el Nuevo Testamento también se habla de la ira de Dios, lo habla clarísimo. Por ejemplo, San Pablo en Carta de Romanos, capítulo 1, versículo 18, donde nos dice que la ira de Dios se revelará sobre toda impiedad e injusticia. Nos dice claramente. Nosotros también, el Señor Jesús también habla de la ira de Dios en el Evangelio. Nosotros vemos muchos ejemplos, como decía hace un momento, en el Antiguo Testamento, de cuántas veces Dios, utilizando este lenguaje humano, se enoja con el pueblo elegido porque cae en idolatría, porque cae en prostitución, no, porque no cumplen su santa voluntad. Y eso vemos muchas veces, muchísimos ejemplos a lo largo del Antiguo Testamento, pero también vemos a Cristo mismo. Y la gente generalmente conoce solamente la ira que tuvo Jesucristo cuando entró en el templo y sacó las mesas de los mercaderes, ¿no? No ahí, no solamente ahí. Muchas veces en el Evangelio dice, y se enojó, ¿no? Se enojó, como por ejemplo con San Pedro, cuando San Pedro quería evitar que el Señor vaya a la cruz, y ahí el Señor se enoja, ¿no? Y dice alguna vez así, se enojó, ¿no? Vemos también esos enojos de Cristo. Como digo, sabemos que Jesucristo era verdadero Dios, verdadero hombre, y en él no había pecado, no había maldad. Entonces su ira, su enojo, no era a la manera humana. Entonces eso tenemos que poner a un lado. El Papa Francisco, y eso sí les quiero también leer directamente un pedacito de su homilía, también nos ha hablado en algunas ocasiones de la ira de Dios. Él dice, sí, misericordia de Dios, sí, pero también la ira de Dios. Nos dice claramente el Papa Francisco también cuando habla de esto de la ira de Dios. Como por ejemplo aquí dice el Papa Francisco, la ira de Dios que es contra la injusticia, contra Satanás, se dirige contra el mal de inspiración satánica. De ahí se va, contra eso se va la ira. La corrupción generada por Satanás, detrás del cual van hombres individuales, mujeres individuales, sociedad enteras. La ira de Dios pretende hacer justicia y limpiar. Y pone el ejemplo del diluvio. Dice, estamos atrayendo a la ira de Dios, decía el Papa Francisco. Dice, el diluvio es el resultado de la ira de Dios. La Biblia lo dice. Es una figura de la ira de Dios, que según la Biblia ha visto demasiadas cosas malas y decidió acabar la humanidad. ¿Ya? Eso es lo que explica el Papa de la ira, ¿no? La ira de Dios es un affectus, tanto como un efecto. Es un afecto y un efecto de la cualidad, de la naturaleza de Dios. Es una actitud de la mente de Dios hacia el mal. No, esa es la ira de Dios, un rechazo absoluto, tajante, definitivo al mal, ¿no? Y esa ira siempre tiene el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, que no tiene nada en contradicción, la ira de Dios, a la bondad ni a la misericordia de Dios. No se contradicen nada, no se contraponen en nada. Es el mismo Dios y que en su amor no puede permitir ningún tipo de maldad, injusticia, ni nada que venga de la perversidad de Satanás, como decía el Papa Francisco. No, entonces por eso viene esto que la palabra de Dios no es un invento de un teólogo ni de la iglesia. La palabra de Dios habla de esta ira de Dios, de esta ira divina, ¿no? Y nosotros vamos a ver, por ejemplo, esto que nos dice San Pablo. Aquí habla de las palabras traducidas de impiedad y justicia, como dice San Pablo, que de ahí se revela la ira de Dios por la injusticia y la impiedad. Y cogiendo estas palabras y poniendo en su origen en el griego, impiedad se traduce como la asedia y injusticia como la adiquia.
Y esto no son sinónimos, sino dice aquí la explicación exegética de esto, dice, más bien San Pablo intenta demostrar que por la elección de estas palabras y por el orden, coloca la adiquia, o sea, la injusticia humana, que es la inhumanidad del hombre para con el hombre, la conducta bestial, infraanimal, que a veces cae. Eso es la injusticia. ¿Y de qué nace la injusticia en esa forma, como dice aquí, bestial, que a mí me llamó la atención, que podemos tener los hombres? Ustedes pueden ver en muchos ejemplos de maldad que hay en el mundo, ¿no? Dice, tiene la raíz profunda ¿en qué? En la sevia, que es la impiedad. ¿De qué nace la injusticia humana que puede llevar a niveles de ser como los peores que los animales? No, es la impiedad. ¿Qué es la impiedad? El no reconocer a Dios como Padre y no uno reconocerse como hijo, no cumplir su voluntad y vivir fuera de las leyes de Dios, ¿no? Dice, tienes las raíces profundas en la impiedad. No dan honor a Dios y dice, y no tienen una reverencia hacia el Creador, ¿ya? Aquí también les voy a leer de un comentarista bíblico que es muy bueno, que se llama Charles Hodge, ¿ya? Él dice cómo describe un poco la ira de Dios cuando Dios ve esa injusticia espantosa, es al punto, como digo, de peor de los animales, ¿ya? Dice aquí, como el relámpago del cielo, la ira de Dios ilumina. Escuchen esto, hermanos y hermanas, si están haciendo algo, dejen de hacer algo para comprender esto tan importante, ¿ya? Dice, como el relámpago del cielo, la ira de Dios ilumina el espectáculo más repugnante. Fuerte, ¿no? ¿Qué es el espectáculo repugnante? ¿Han visto que ustedes cuando está un cuarto sucio, está oscuro, no vemos la oscuridad, no vemos lo mismo, no vemos el pecado, no vemos la maldad, no vemos la injusticia, porque está en oscuridad, está en tinieblas, y es como el mal le gusta moverse en tinieblas, en lo oculto, en lo oscuro, para que no se vea justamente su obra. ¿Qué hace la ira de Dios? Es como ese rayo que ilumina, esa luz que viene a iluminar y uno ve y se puede caer para atrás. ¿Y qué palabras utiliza este comentarista bíblico? Y que ilumina el espectáculo más repugnante, que es la enormidad de nuestro pecado, el pecado del mundo entero, ¿ya? Entonces, ¿qué hace la ira? Iluminar la maldad. Eso hace, ¿ya? Si nos estamos dando cuenta con estas enseñanzas, estos comentarios, lo que dice el Papa, lo que es un poco la ira de Dios, ¿no? Que no es tanto, como decía, el tema, porque hemos hablado en otras ocasiones más profundamente también de esto, pero es importante porque estamos en el sexto sello que desencadena esta ira de Dios y que vemos ahora por primera vez así, ya no tanto así como la ira de Dios Padre, sino directamente la ira del Cordero, y que todos quieren esconderse en las montañas, en las cuevas y bajo las peñas, como dice el texto, ¿no? Dice aquí, sigue aquí este comentarista, es tan impactante, el rayo iluminó, ¿no? El espectáculo más repugnante, qué barbaridad, eso es, el espectáculo más repugnante, que es todo ese pecado que hay en el mundo. La humanidad puede hacer oídos sordos a la voz divina que trata de hablarle desde el interior de su conciencia, ¿no? Eso pasa, ¿sí o no? Eso pasa. Por como no vemos la ira de Dios manifiesta en una obra concreta, en esa aparición, como será al final de los tiempos, que tendrá una obra que queremos escondernos, el Señor está todo el tiempo hablándonos dentro de nosotros para salir de nuestros pecados, pero hacemos oído sordo, y por eso llegará el tiempo que el Señor tendrá con un terremoto violento, acuérdense, llamar la atención para comunicar algo a nivel universal, ¿no? Para decir, dice, pero encuentra difícil escapar a esta misma voz cuando le llama a través de las vicisitudes de la tierra, de la vida, ¿no? Ya cuando no te llama el Señor solamente por una voz interior, sino cuando ya sucede algo y permite que suceda algo en tu vida, ahí regresa a ver, sí o no. Pues esto es lo mismo, pero a nivel inmenso, universal, de todo el mundo entero, ¿no? Esto es lo que estábamos hablando entonces de estas alteraciones cósmicas,
de estos manifestaciones de Dios, de este llamado de Dios. Acordemos, si es Dios mismo que está viniendo, va a traer esas gracias para todos los que estén en oscuridad, todos los que no le han aceptado. Gracias inmensas derramará también el día de su ira, y el día de la ira también verán la grandeza de Dios, el poder de Dios. Imagínense todos los que negaron a Cristo, cómo estarán, ¿no? Cómo estarán en ese tiempo. Ya en la siguiente semana vamos a ver algo importantísimo, que es un sello que Dios pondrá en sus hijos. Antes de que suelte toda su ira, pondrá un sello. Eso veremos la próxima semana. Quiero también terminar leyendo en la segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6 y siguientes, que dice: porque es propio de la justicia de Dios el pagar con tribulación a los que os atribulan, ¿ya? Dirigiéndose a nosotros los fieles. Es propio de Dios pagar con tribulación a los que nos atribularon, a los que nos persiguieron, ¿ya? Versículo 7. Y a vosotros los atribulados con descanso, ¿ya? A nosotros atribulados con descanso. Si ese tiempo final fue de tribulación, de persecución, ¿qué será entonces? Tribulación para los que nos persiguieron, nos atribularon. Dice aquí: cuando el Señor se revele desde el cielo con sus poderosos ángeles en medio de una llama de fuego, que es lo que decía, acuérdense que está en oscuridad, entonces por eso aparece esa llama de fuego, y tome venganza, acordémonos de venganza, tome venganza de los que no conocen a Dios y de los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesús. Esa ira viene entonces, leíamos hace un momento en Romanos 1:18, sobre los impíos y los que hacen injusticias, de los que no conocen a Dios y los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor. Esto es versículo 8. Versículo 9. Estos sufrirán la pena de una ruina eterna, los que no aceptan ni aceptarán hasta el final la salvación, alejados de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando venga aquel día, que es el día que estamos hablando hoy de la ira del Cordero, de aquel día que va a ser el Señor, que va a ser Él en cambio glorificado en sus santos y admirado en todos los que hayan creído, ¿ya? Para unos terror, ¿no? Tremendo terror, susto, miedo. Para unos, yo creo que muchos se convertirán, otros no se convertirán hasta el final, permanecerán en su embotamiento, en su maldad. Dice, pero para los creyentes, ¿qué va a ser aquel día? Va a ser glorificado en sus santos y admirado. ¿Qué va a provocar aquel día del Señor? Admiración, como dice aquí San Pablo, a todos los que han creído en nuestro dueño, Rey y Señor. Una admiración inmensa. Vamos a decir que, y la admiración que vendrá con un amor inmenso y con un agradecimiento inmenso en el día de la ira del Cordero. Después de las señales cósmicas vendrá esta admiración que diremos: qué grande del Señor, maravilloso del Señor en todas sus obras, grandes y maravillosas son tus obras, Señor, como dice el Salmo 145, ¿no? Y ahí vendrá a nuestra cabeza, estoy segura, todos esos salmos de alabanza que proclamaremos con justa justicia en esos momentos que veremos el obrar del amor y de la ira y de la justicia de Dios sobre el mundo entero. Grandes obras, grandes maravillas haces tú, Señor. Todo lo haces nuevo. Eso cantaremos con tanto entusiasmo, queridos hermanos. Permanezcamos fieles hasta el final. Nos toque ver o no nos toque ver esos días, nosotros permaneceremos fieles hasta el final y vivamos nuestros minis apocalipsis con esa fe fuerte y con ese asombro y con esa admiración, uniéndonos nosotros también esa gloria que le dan día y noche los santos al Cordero de Dios que está parado, triunfante, victorioso. A Él dándole todo honor, toda sabiduría, todo poder, toda fuerza, como nos dijo en el Apocalipsis 4, Apocalipsis 5, le daremos
ponemos todo ese cántico de honor y gloria a nuestro Rey, Dueño y Señor. A Él le decimos, alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Amén, aleluya, toda la gloria a nuestro Rey, Dueño y Señor.